Y finalmente, y con algo de tardanza, salió la lista de 27 jugadores finalmente convocados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA del mes de octubre, donde la selección argentina estará enfrentándose en primera instancia el jueves 10 frente a Venezuela en condición de visitante, y posteriormente 5 días después estaré recibiendo a Bolivia en condición de local. Hacemos primero un repaso rápido de todos los nombres que están convocados y después vamos a ir hablando uno a uno de cada uno de ellos para saber cómo se encuentran en este momento en sus respectivos equipos. Jerónimo Rulli del Olympique de Marsella, Juan Musso del Atlético Madrid y Walter Benítez del PSV Eindhoven son los tres arqueros. Defensores: Gonzalo Montiel del Sevilla, Nahuel Molina del Atlético Madrid, Cristian Romero del Tottenham, Leonardo Valerdi del Olympique de Marsella, Germán Pesera de River Plate, Nicolás Otamendi de Benfica, Lisandro Martínez de Manchester United, Marcos Acuña de River Plate y Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon. Mediocampistas: Leandro Paredes de la Roma, Alexis McAllister del Liverpool, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Enzo Fernández del Chelsea, Giovanni Lo Celso del Betis, Thiago Almada del Botafogo. Y si vamos a los delanteros, tenemos a Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás González de la Juventus, Nicolás Paz del Como de Italia, Paulo Dybala de la Roma, Lionel Messi del Inter de Miami, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Julián Álvarez del Atlético Madrid y Valentín Carboni del Olympique de Marsella. ¡Empecemos! Y comenzamos ahora con el uno por uno. Jerónimo Rulli seguramente sea el arquero que ocupará el lugar del Dibu Martínez. Recordemos que el guardameta del Aston Villa fue sancionado con 2 partidos debido a lo que fue su comportamiento en la última fecha FIFA. El propio arquero ya aceptó el hecho de que no iba a poder jugar en estos 2 cotejos y no hay ningún inconveniente. En lo que respecta a Rulli, en su equipo ha logrado tener algo de continuidad. Digo esto porque en las convocatorias pasadas había llegado sin demasiados partidos encima y en este momento por lo menos está teniendo regularidad dentro del terreno de juego. Está claro que seguramente él desearía tener otro nivel porque es un arquero que en su momento tuvo un excelente rendimiento y que quizás en el último tiempo no ha encontrado su mejor versión, pero me parece que no tardará mucho en ver si está o no preparado para ser ya el suplente adecuado en el arco de la selección argentina, porque si bien ha atajado algunos partidos, la realidad es que siempre el portero alternativo del Dibu Martínez fue alternando, nunca hubo uno que fuera al 100%. En esta oportunidad, Rulli me parece que tiene una cohesión única para destacarse. Y continuamos con los otros 2 arqueros. El primero es Juan Musso, que quizás hizo un cambio en el último mercado de pases que no le ha beneficiado tanto en el sentido de sumar minutos dentro del campo de juego. Ya de por sí el puesto del arquero es muy particular porque solamente juega uno por equipo. En el último receso fue traspasado del Atalanta, equipo en el cual en la temporada pasada se había consagrado con la UEFA Europa League, siendo él titular en la portería del equipo italiano, y en esta ocasión ahora está en el Atlético Madrid, donde obvio está en un equipo más importante y relevante, pero es claro suplente de Jan Oblak. Aún así, como ya había sido convocado con anterioridad, es un arquero que Lionel Scaloni tiene muy en consideración y se espera que si logra en algún momento de la temporada tener continuidad en el equipo colchonero, no hay ningún tipo de dudas de que es uno de los arqueros que entrará en carrera para jugar el Mundial 2026. Y el último portero es el último que llegó a esta selección argentina. Estamos hablando de Walter Benítez. Su primera convocatoria y su primer partido fue en la fecha FIFA de marzo de este año, y después, cuando muchos creían que podía llegar a estar en la lista de la Copa América, porque justamente en esa fecha FIFA de marzo quien no había sido convocado era Jerónimo Rulli, finalmente se terminó quedando afuera. No fue ni siquiera citado para la lista preliminar y terminó regresando en la fecha FIFA de septiembre que se disputó hace poco menos de un mes. Benítez es un portero que en el fútbol europeo ha ido creciendo a pasos agigantados, primero en el Niza de Francia y en el PSV Eindhoven de los Países Bajos, teniendo un buen nivel no solamente en la liga neerlandesa, sino también en la UEFA Champions League. Y vamos ahora a hablar de los defensores, una larga lista, algunos que vuelven y la mayoría que se mantiene desde la fecha FIFA pasada.
Empezamos con Gonzalo Montiel, que algunos rumoreaban que a lo mejor para este mes de octubre no era convocado, teniendo en cuenta que en el Sevilla no ha podido tener lamentablemente tanta continuidad, porque tuvo algunos problemas extrafutbolísticos que no le permitieron sumar minutos, y además ya de por sí el conjunto andaluz no lo iba a tener tan en cuenta en esta temporada. El técnico no lo tenía en una consideración muy alta, y por eso muchos decían que a lo mejor no es que iba a ser su fin en la selección argentina, pero que podía tener un parate importante. Para Lionel Scaloni es un futbolista más que importante, convirtió el gol histórico frente a Francia en los penales en Qatar y además fue titular en el último encuentro que jugó la selección. Si bien fue derrota, Montiel nunca dejará de ser, por lo menos por ahora, un hombre de confianza y muy importante para Lionel Scaloni. Y seguimos con el otro lateral derecho, que uno cree en principio que va a ser el marcador de punta diestro titular en esta fecha FIFA. Nahuel Molina en el Atlético Madrid ha alternado buenos y malos rendimientos, pero lo que hay que decir es que ha tenido en general regularidad. Si bien en algún partido ha faltado, porque como el colchonero ha jugado muchísimos encuentros, en general la mayoría de los elencos españoles han tenido una cantidad de partidos en el arranque de temporada que no había pasado nunca, o por lo menos en los últimos años, porque además de los duelos por competiciones internacionales hubo muchas propias fechas de la Liga Española que se jugaron entre semana. Nahuel Molina logró sumar minutos y ya se sabe que para Scaloni es un hombre muy relevante. Seguramente se adueña otra vez del lateral derecho en ambos partidos de esta fecha FIFA. Vamos ahora con los defensores centrales, el más indiscutido de todos, Cristian El Cuti Romero, con un gran nivel en el Tottenham, más allá de que hubo algún que otro partido donde pudo haber bajado su rendimiento. En la versión, por ejemplo, que se le vio cuando el Tottenham enfrentó al Manchester United, fue verdaderamente demencial, un jugador hecho para jugar en la selección argentina, que quizás en su equipo nunca se termine de destacar como el mejor defensor del planeta, pero a nivel selecciones no deja de ser un futbolista que cada vez que se ha puesto la casaca albiceleste ha estado muy por encima de lo que se esperaba en un principio, teniendo en cuenta que solamente Scaloni lo tuvo en cuenta desde el minuto 1 y después, una vez se adueñó de la titularidad, estuvo absolutamente siempre a la altura de las circunstancias y mostrando un nivel muy por encima de la media en comparación a sus compañeros y al resto de los centrales de todo el planeta. El siguiente defensor central es uno que vuelve. Leonardo Balerdi había sido uno de los 3 descartes en la lista de la Copa América, lamentablemente se había quedado afuera, pero es un jugador que por su rendimiento en el Olympique de Marsella ha llegado a portar la cinta de capitán, va a ser muy relevante en el futuro cercano de la selección argentina. Por ahora lo que hay que decir es que seguramente sea suplente y pueda llegar a ser uno de esos futbolistas que se quedan afuera del banco, como normalmente sucede en cada una de las fechas FIFA. Aún así, Scaloni necesita empezar a hacer el recambio de centrales porque Otamendi está grande, porque Pesela está grande y porque además de Romero y Lisandro Martínez no hubo otro que se haya adueñado de la posición. Así que se espera que Balerdi en corto plazo pueda empezar a hacerlo. Y seguimos con Germán Pesela, uno que cambió en el último mercado de equipo, regresó al fútbol argentino, pasó del Betis al River Plate y en el fútbol local se le ha visto un muy buen nivel. Muchos lo ponen por encima de todos como el mejor zaguero de toda la liga argentina. Es verdad que quizás la exigencia sea menor que la del fútbol europeo, pero por lo pronto a Scaloni nunca le ha importado si un futbolista juega en la liga doméstica. Si tiene buen nivel, va a seguir siendo convocado. Se dudaba de si Pesela iba a seguir en la selección luego de la Copa América, pero con sus rendimientos en River Plate está claro que por ahora merece seguir siendo citado. El siguiente jugador en la lista es Nicolás Otamendi, otro que no sabemos cuánto más durará en la selección argentina, no sabemos si llegará al Mundial 2026, pero en su momento, sin Messi y ya con el retiro de Di María, portó la cinta de capitán, es un referente y no se lo puede dejar de lado de un día para el otro. Después veremos lo que pasa de cara al 2025, pero hoy por hoy Otamendi es uno de los mejores zagueros de la selección y no se lo puede discutir. Con errores, es cierto, y claro también está, ya con una veteranía que puede llegar a preocupar en ciertos aspectos del juego, pero aún así, para Lionel Scaloni siempre ha sido un jugador importante, pieza clave en la obtención de la Copa del Mundo. Continuamos con Lisandro Martínez, que le robó el puesto a Otamendi en la última Copa América, cuando muchos creían que la dupla de zagueros iba a seguir siendo Romero con Otamendi. Ya desde el primer partido contra Canadá, Scaloni sorprendió poniendo a Romero junto con Lisandro Martínez, para muchos el mejor jugador de un Manchester United en plena decadencia, un futbolista que reúne una característica que no tienen muchos de los demás zagueros de la selección, básicamente que es zurdo, y eso le dio la posibilidad, por ejemplo en la última fecha FIFA, ante la ausencia de Tagliafico, de jugar
como lateral izquierdo. Además puede jugar como mediocampista central, lo que lo convierte en un polifuncional defensivo importantísimo para el DT. Y vamos ahora, para terminar con los defensores, a hablar de los dos laterales. Seguimos con Marcos Acuña, cuyo último mercado fue parecido al de Germán Pesela. La diferencia es que Acuña no jugaba en el Betis, sino que jugaba en el Sevilla, pero hoy también es hombre de River Plate. Un futbolista que poco se puede decir en lo que respecta a sus condiciones dentro del terreno de juego. Físicamente es envidiado por todos. Es cierto que ha tenido alguna lesión importante y eso no le ha permitido, por ejemplo, terminar la Copa América en pleno estado, pero aún así no deja de ser un futbolista que cada vez que Scaloni lo ha necesitado ha rendido. Titular en 4 de los 7 partidos de la Copa del Mundo de Qatar. Veremos si llega al Mundial 2026, pero por ahora, por su rendimiento, merece seguir siendo convocado. Y el último de los defensores es Nicolás Tagliafico, que se había perdido por lesión la última fecha FIFA de septiembre. Su rendimiento en el Olympique de Lyon es un tanto extraño porque el equipo no le ayuda para nada. Ya de por sí el elenco francés en general como conjunto colectivo no tiene un buen rendimiento, pero Tagliafico cada vez que puede demuestra que está pasando por un buen momento. De a ratos, a veces jugando inclusive como stopper por izquierda en una línea de 3 y a veces jugando como lateral izquierdo, que es en la posición donde Scaloni lo va a necesitar en esta fecha FIFA de octubre. Vamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Leandro Paredes, hombre de la Roma, un jugador que lamentablemente no está teniendo quizás la misma continuidad que en la temporada pasada, porque el cambio de equipo antes de comenzar la 2023-2024 le había venido muy bien. Regresar a la Roma le había dado más minutos como para volver a ganarse la titularidad en la selección argentina. En este arranque de temporada no ha conseguido nuevamente seguir con ese tiempo establecido dentro del terreno de juego, pero aún así para Scaloni ya sabemos que es importante. Convocado desde el minuto 0, desde cuando el actual DT arrancó su ciclo por allá en septiembre del 2018 y titular en el último partido ante Colombia. Es cierto que puede salir del 11 dependiendo de algunas circunstancias que se den en los entrenamientos, pero para Scaloni, lo vengo diciendo de la mayoría de los jugadores, es un futbolista importante. Vamos ahora con Alexis McAllister, para muchos el mediocampista de mejor nivel, hablando de argentinos en el fútbol europeo. Titularísimo en un Liverpool que avanza a pasos agigantados en la Premier y que también tuvo un arranque muy productivo en la UEFA Champions League. Un jugador que en la mitad de la cancha en su momento Jürgen Klopp le enseñó o lo practicó como volante central, y si bien es cierto que no se mueve siempre ahí porque sigue jugando como volante interno, es un futbolista que tiene llegada al gol, que tiene quite, que tiene marca, que tiene absolutamente todo. Uno de esos volantes que se necesitan en cualquier selección. El siguiente es Rodrigo de Paul, del Atlético Madrid, que hasta hace unos partidos fue chiflado por la parcialidad del equipo español, pero que por lo pronto es un jugador que en Argentina ha estado absolutamente siempre bien. No se recuerda un lapso de 2 o 3 partidos consecutivos malos de Paul. Es cierto que algún bajón puede tener en algún encuentro específico, eso le pasa absolutamente a todos los futbolistas, pero teniendo una seguidilla de cotejos, no se le recuerda a De Paul desde que empezó a ser convocado por Lionel Scaloni. Buena Copa América en 2019, enorme torneo en el Mundial de Qatar de menor a mayor y también una de las grandes figuras en la última Copa América del 2024. Un futbolista muy parecido a lo que mencioné antes en relación al Cuti Romero. Capaz que a nivel equipo nunca va a ser considerado uno de los mejores del mundo en su posición. Nunca lo van a poner como uno de los mejores volantes del planeta. Pero a la hora de mirar cada uno de los mediocampistas que defienden la camiseta de sus respectivos países, Rodrigo de Paul es uno de los mejores de todo el mundo con la selección argentina. Vamos ahora a uno que vuelve, Ezequiel Palacios, por una lesión. Se había perdido la última fecha FIFA de septiembre. En el Bayer Leverkusen todavía no ha recuperado la titularidad que en un momento tuvo de manera indiscutible. Xabi Alonso lo consideraba y lo considera un hombre fundamental, pero obviamente debido a sus reiteradas lesiones, algunas importantes, no ha podido volver a adueñarse de la mitad de la cancha de uno de los equipos más explosivos de todo el planeta. Para la selección argentina, Palacios siempre fue un recambio más que importante y Scaloni mismo ha mencionado en más de una conferencia que le extrañaba al menos no tenerlo en el banco de suplentes. Ahora regresa y si está bien, seguramente en alguno de los dos cotejos ingresará desde el banco de suplentes.
Continuamos con Enzo Fernández, que en esta temporada empezó a ser nada más y nada menos que el capitán del Chelsea, un equipo que por lo menos arrancó esta temporada mejor que la anterior, porque ya de por sí se ubica en los primeros 5 lugares de las Premier a la espera de lo que va a ser el inicio de la UEFA Conference League. Fernández es un jugador que obviamente para la selección argentina es importantísimo, que siempre ha estado a la altura de las circunstancias y que desde el Mundial de Qatar, que fue el torneo de su aparición, siempre ha tenido un nivel más que importante. El siguiente en la lista es Giovanni Lo Celso, aquel que se perdió la Copa del Mundo por una lesión, que es bicampeón de América y que en general a veces deja algunas dudas para el hincha cuando juega con la casaca de su país. Obviamente se le destaca la enorme asistencia que le dio a Lautaro Martínez en la final de la última Copa América. Lo Celso ingresó muy bien en ese encuentro definitivo ante Colombia, pero quizás en el último año calendario después no se le recuerda otro gran partido, porque tuvo en su momento muy buenos encuentros con un nivel muy positivo. Deberá volver a ese gran rendimiento si es que quiere volver a convencer al público. Y para terminar con los mediocampistas tenemos a Thiago Almada, un jugador que en este último mercado tomó la decisión de irse al fútbol brasileño con el objetivo en un futuro de llegar al fútbol de Europa. Lo terminó comprando el Botafogo, proveniente del Atlanta United. En su momento él se había ido al fútbol de los Estados Unidos luego de debutar en Vélez en Argentina con el objetivo de pasar a algún club importante del viejo continente. Sin embargo, la oferta no llegó y por eso ahora, en una especie de negociación un tanto extraña, Botafogo lo incorporó sabiendo que a partir del 2025 jugará en el Olympique de Lyon de Francia. Un futbolista campeón del mundo, capitán y líder de la selección sub-23, no fue a la última Copa América justamente porque se llegó a un acuerdo entre Scaloni y Mascherano para que fuera a los Juegos Olímpicos de París. Su rendimiento allí fue más que positivo. Se espera mucho de un jugador que hoy por hoy en la Conmebol Libertadores muchos lo consideran el mejor futbolista del certamen. Y vamos ahora con los delanteros. Muchos futbolistas ofensivos terminó convocando Lionel Scaloni. Es cierto que hay un regreso importantísimo y eso se destaca por sobre todas las cosas, pero empezamos con cada uno de los jugadores de ataque. Alejandro Garnacho del Manchester United, un futbolista que si comparamos lo que había sido su cierre de temporada anterior con el gol en la final de la FA Cup frente al Manchester City, en el cual los Red Devils se coronaron campeón, y obviamente está un pasito por debajo. Sin embargo, es el jugador que la mayoría de los hinchas quieren ver triunfar en la selección argentina y Scaloni seguramente también tenga ganas de eso. Aún así, cada vez que le toque ingresar desde el segundo tiempo, va a tener que rendir y aprovechar sus oportunidades al máximo porque hay muchos jugadores que estarán peleando por ese lugar en ataque. Nicolás González en general es una fija en la selección argentina, sin embargo, en el partido que disputó este miércoles con la Juventus en la UEFA Champions League tuvo que salir lesionado y se espera la gravedad de la lesión para saber si va a poder formar parte de esta fecha FIFA de octubre. Yo igual lo menciono obviamente en este video porque en la lista que dio el entrenador aparece un jugador que al hincha tampoco convence mucho, es una situación muy parecida a la de Giovanni Lo Celso, es ese futbolista que a lo mejor rinde en algunos partidos puntuales, en otros no logra ser tan determinante. Me parece que si Nicolás González convirtiera de cara al arco rival todo lo que genera, hoy estaríamos hablando de un futbolista que con la selección argentina tendría al menos 15 goles. Es cierto que marcó el tanto frente a Colombia en la derrota por 2-1, pero al simpatizante albiceleste no le alcanza con eso, necesita ser más productivo y más regularidad, sobre todo porque en la mayoría de los encuentros Scaloni lo puso como reemplazante de Di María. Vamos ahora con la gran sorpresa, por lo pronto, de esta fecha FIFA, que es Nico Paz, jugador del Como de Italia, que fue traspasado en este último mercado a cambio de 4 millones de euros desde el Real Madrid hacia el equipo italiano que ascendió al finales de la temporada pasada. Un futbolista que de mitad de cancha para adelante muchos dicen que es de lo mejor en lo que respecta a juventud. Es verdad que en Argentina hay mucha pelea en relación a esas posiciones, me parece que juega justamente en el lugar de la cancha donde más competidores va a tener de cara al futuro y no es fácil ganarse un lugar en el albiceleste. Es muy difícil además que Scaloni le pueda dar minutos en alguno de los dos partidos. Ojalá se le abra la posibilidad, pero en este instante lo más importante para él es empezar a ganar no minutos en un partido, sino a estar cada vez más tiempo con la delegación.
Y seguimos con el hombre que en su momento fue una de las incógnitas de la albiceleste, iba o no a continuar en la selección argentina, y finalmente en la última fecha FIFA de septiembre se terminaron de despejar todas las dudas, cuando Paulo Dybala no había quedado ni en la lista preliminar de la Copa América de Estados Unidos 2024, y él mismo había subido a sus redes sociales personales algunos posteos donde hacía hincapié en que había ganado muchos premios a mejor jugador del mes de la serie italiana. Muchos creían que mientras Scaloni seguiría siendo el DT de la selección, Dybala no iba a volver. Finalmente eso no sucedió. Me parece que una charla entre ambos fue suficiente para que en septiembre no solamente Dybala volviera, sino para que le convirtiera un gol a Chile en la goleada por 3-0 y para que ingresara en el segundo tiempo ante Colombia. Inclusive muchos hinchas le cuestionaron a Scaloni que no lo haya puesto más minutos en ese partido. Y el gran regreso es el de Lionel Messi, titularísimo en esta selección, más allá de que obviamente los años pasan para todos, más allá de que ahora tiene que rever cualquier situación física, porque cualquier molestia seguramente en esta oportunidad sea vista con otros ojos en relación a lo que sucedía hace 5 años, pero Messi es un jugador que la selección necesita por lo menos hasta que él pueda estar. Muchos atribuyen que la selección argentina no haya tenido posibilidades para empatar al partido ante Colombia en la última fecha, que justamente Messi no haya estado dentro del campo de juego, porque siempre, y aún quizás no siendo tan regular, el número 10 y quien porta el brazalete de capitán alguna ocasión te genera, aislada, con algún tiro libre, algún remate de media distancia, alguna genialidad, siempre Messi está para algo. En el Inter de Miami ha vuelto a jugar, esta vez con total normalidad desde el punto de vista físico. El DT de la franquicia estadounidense, el Tata Martino, lo cuidó quizás un poco más de la cuenta, algo totalmente lógico porque no quiere entrar en problemas con la selección argentina, y ahora es el regreso de Lionel Messi al combinado albiceleste. Y vamos ahora con Lautaro Martínez, veremos si termina siendo titular en esta fecha FIFA. El regreso de Messi obligaría a Scaloni a elegir entre Lautaro o Julián, porque en los últimos 2 partidos ante Chile y el combinado cafetero, Scaloni puso a los dos porque pudo jugar un 4-4-2. Ahora con el regreso de Messi seguramente la selección vuelva al 4-3-3 y el DT tenga que elegir básicamente como lo ha hecho siempre. Así que Lautaro Martínez, de buen nivel en el Inter de Milán, la realidad es que nunca se le ha podido discutir el rendimiento a Lautaro en su equipo, siempre ha sido de lo mejor. Es uno de los candidatos, no sé si a ganar el Balón de Oro, porque en el top 3 o top 5 nadie lo pone, pero en el top 10 seguro quedará. Temporada pasada verdaderamente espectacular, siendo uno de los mejores atacantes del planeta. Julián Álvarez, otro de los que cambió de equipo en este último mercado, fue traspasado del Manchester City al Atlético de Madrid. De hecho fue uno de los traspasos más onerosos del último periodo de transferencias, y todos sabemos lo que piensa Scaloni de Julián Álvarez. Es un futbolista elemental para lo que el DT quiere a la hora de armar su equipo y su formación en la selección argentina. Después Julián le tendrá que responder con rendimientos, que por ahora, la verdad, lo ha hecho absolutamente siempre. Desde que debutó hasta el último partido, Julián Álvarez siempre estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es la contra? Que tiene que pelear un lugar con Lautaro Martínez. Veremos por quién de los dos se inclina Scaloni para los partidos ante Venezuela y Bolivia. Y el último jugador de la nómina es Valentín Carboni, un futbolista que estuvo convocado en la última fecha FIFA de septiembre, pero que lamentablemente no pudo ni ir al banco en ninguno de los 2 partidos por una molestia. Se lo cuidó, también cambió de equipo en el último mercado, pasó del Inter al Olympique de Marsella y ha logrado ya sumar algunos minutos. Necesita igual tener más regularidad porque es de esos jugadores que Lionel Scaloni considera fundamental de cara al futuro. Todavía no ha podido jugar un partido oficial como titular, sí ha estado desde el inicio en algún encuentro amistoso y después sí ha ingresado en los segundos tiempos. Es un futbolista que el DT quiere ver seguramente de manera más seguida y continuada, pero depende de cómo se encuentre físicamente y obviamente, como en el caso de todos los demás jugadores, de sus rendimientos futbolísticos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, repaso rápidamente la lista definitiva de la selección argentina, esta vez sin entrar en tantos detalles. Rulli, Musso y Benítez son los 3 arqueros, Montiel, Molina, Cuti Romero, Valerdi, Pesela, Otamendi, Licha Martínez, Acuña y Tagliafico los defensores, Paredes, McAllister, De Paul, Palacios, Enzo Fernández, Lo Celso, Almada son los mediocampistas y Garnacho, Nico González, Nico Paz, Dybala, Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Valentín Carboni son los delanteros. Una nómina lógica.
La gran ausencia, como dije al principio, claramente es la del Dibu Martínez, porque al ser sancionado no podrá estar en ninguno de los dos encuentros. Después hay algunas ausencias si comparamos la fecha FIFA de septiembre con esta, como puede ser la de Valentín Barco, la de X Fernández, la de Valentín Castellanos, que ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Chile, pero son todos jugadores que el cuerpo técnico de la selección argentina quiere ir viendo fecha FIFA. Solamente queda una en este 2024, la de noviembre, y después habrá que esperar hasta marzo del año que viene. Argentina enfrenta el próximo jueves 10 de octubre de visitante a Venezuela y posteriormente 5 días después, el martes 15, a Bolivia en condición de local.